La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Oremos. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. La abrimos hoy, Señor, buscándote, buscando tu mensaje, buscando tu aliento, tu fortaleza para nosotros, tu sanción, lo que tengas para nosotros hoy, Señor. Háblanos, por favor, que nada y nadie te lo impida. Bendícenos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerden, hermanos, que estamos en una serie que se llama Cristo es suficiente. Es la intención de esta carta. Y no perdamos de vista que esta carta fue un sermón escrito. No se leyó por partes como nosotros lo estamos haciendo ahora, para nada. Imagínense en una iglesia que leen un cachito como el que leemos nosotros para un sermón. No, leyeron la carta entera, toda, fue una carta para una iglesia, se la leyó completa. Ellos batallaron menos que nosotros para entenderla, porque el lenguaje que usó el apóstol Pablo, el idioma mismo, y el lenguaje que usó, el lenguaje cultural, el lenguaje simbólico, las expresiones que utilizó, ellos las entendían perfectamente, nosotros no tanto. Por eso en nuestro tiempo, cuando estudiamos una carta del apóstol Pablo, hacemos montones de sermones de una sola carta, porque tenemos que ir estudiándola y aplicando y entendiendo qué quiso decir en esa época, y etcétera, etcétera. Pero la enseñanza de hoy es de lo más importante que ustedes y yo podemos escuchar jamás. Por eso vayamos al texto base de nuestra serie, que por cierto, hoy lo estudiaremos, es Colosenses 2, 9 al 10. Lo dicen conmigo, por favor, está en la pantalla, me parece. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Vivamos nuestra única y suficiente salvación, se llama el sermón de hoy. Vivamos nuestra única y suficiente Salvador. Usted y yo usamos esa expresión respecto a Jesús y decimos que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Único porque no hay otro Salvador, y suficiente porque no necesitamos más salvación que esa. No necesitamos otra cosa para ser salvos. Con eso tenemos que es Jesús el único Salvador, y además la salvación que nos dio es total, es completa. No necesitamos más salvación. Otra salvacioncita por ahí. Hay por ahí una denominación que habla de 7 bautismos, se van bautizando las personas y van alcanzando gracia y no sé qué y no sé más cosas. La religión popular también habla de sacramentos, donde uno va escalando y va recibiendo gracia de Dios, etcétera, etcétera. Solo la última gracia solo la pueden recibir los sacerdotes, porque es el sacramento de las órdenes sacerdotales, pero los otros los recibimos todos, según esto, y vamos alcanzando. No, hay una sola salvación y es para siempre y es total, y no hace falta más. De eso se trata este texto, y vamos a leerlo. Mire cómo dice, léanlo conmigo, Colosenses 2, 8 al 15, dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió pública y triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Y usted y yo decimos, no, está clarísimo. ¿Están de acuerdo conmigo que no la entendemos así en la primera intención? Hay palabras ahí que, ¿qué es esto? Es la misma palabra circuncisión. Hay aquí quien no sabe qué es eso, y le voy a pedir que le pregunte a alguien mayor que usted y se lo explique. Yo solamente voy a decir algunas cosas, pero si usted quiere saber más, o si quiere usted en privado me pregunta. No es que sea malo decirlo, pero no voy a usar tiempo en eso, salvo una cosa que voy a decir más adelante. Pero sí es un pasaje que los colosenses lo entendieron bien. Por eso nosotros debemos ir hasta allá, a los colosenses, a su historia, a su contexto, y tratar de entender eso. Mi maestro, uno que por cierto les voy a hablar más de él al rato, voy a contar una anécdota de él, pero ahora cuento una anécdota. Él era un maestro allí en el seminario, un norteamericano, y entonces nos dijo eso, que para entender la Biblia hay que ir atrás. Si usted quiere entender la Biblia, tiene que ir atrás. ¿Me entendieron? Yo tampoco le entendía nada a él. Pero lo que quería decir es que si quieres entender la Biblia, tienes que ir atrás, al contexto. Y en ese salón donde nos daba clases había un no sé cómo se llama, pero de madera, una tarima, y dice, atrás, y más atrás, y que se cae.
Ustedes se rieron, pero yo no me reí, yo estaba llorando de emoción. Soy del Club de los Llorones y me emocionaba mucho la clase de él, me enseñaba mucho ese maestro, lo amaba mucho yo a él. Y entonces tirado, nadie se rió, todos respetuosos, nadie se rió. Y ahí tirado dijo, y entonces puede interpretar el Nuevo Testamento. Así es que eso vamos a hacer hoy, ir atrás, espero no caerme. Pero se trata de ir atrás y entender el pasaje. Muy bien, vayamos entonces directo a las enseñanzas, porque son muchas, son tantas que voy a dejar unas pendientes y no las voy a decir aquí, solamente las voy a mencionar, pero van a estar escritas en el sermón y usted podrá ir a ellas y estudiarlas, pero voy a decir las más importantes. Primera de ellas, la suficiencia de un encuentro con Cristo. Vamos a definir la salvación. De eso se trata, viviendo la única y suficiente salvación, eso se llama el sermón, y entonces lo que voy a hacer aquí es una especie de definición, una especie de estudio, una radiografía de la salvación. Voy a decir qué es la salvación con diferentes frases que son la misma, pero dicha de diferente manera o desde diferente punto de vista para que la entendamos. Y la primera cosa que es la siguiente, la suficiencia de un encuentro con Cristo. La salvación nuestra, lo que vivimos usted y yo si somos cristianos, es la suficiencia de un encuentro con Cristo. Dice el texto, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad es una exhortación. La traducción más correcta sería, vigilen, estén atentos. Es una advertencia. Y el engaño al que hace referencia, porque dice, mirad que nadie os engañe, el engaño al que hace referencia el apóstol Pablo, no solo en este texto, sino en toda la carta, es una idea que ataca el centro mismo de la fe cristiana. No se trata solo de un punto de vista diferente respecto a la salvación, sino de un ataque frontal al corazón del evangelio. No es solamente un asunto de que si creemos en la gran tribulación o no creemos en la gran tribulación, si creemos que el regreso de Cristo será pre-tribulación o post-tribulación, o si somos amilenaristas o mileniaristas, y usted dice, ¿qué es eso? Pues quién sabe, yo tampoco, entonces mejor ni nos metamos en líos. Pero no se trata, esas doctrinas no son fundamentales, no tienen que ver con si somos salvos o no salvos. Son doctrinas que podemos tener diferentes puntos de vista y no hay problema con eso. De hecho, por eso hay diferentes denominaciones, porque algunos enfatizan una cosa y otros otra. Pero no, lo que pasaba en Colosas, las doctrinas que estaban enseñadas en Colosas, no, eran un ataque frontal contra el cristianismo. Los teólogos dicen y reconocen, los estudiosos de esta carta, que si Pablo hubiese perdido la batalla, no habría cristianismo el día de hoy. Lo que estaban enseñando esas personas era algo contrario a la fe cristiana. De hecho, en algunos sectores del mundo religioso ganaron esos falsos maestros, ganaron. Todavía hay iglesias aquí, todavía hay iglesias como la iglesia de la Edad Media que gobernaba el mundo. Todavía hay iglesias que se fueron con esas ideas monstruosamente equivocadas y contrarias al evangelio verdadero de Jesús. Pero gracias a Dios hubo un remanente que gracias a personas como Pablo que mantuvieron la fe y se mantuvieron. Pero algunos dicen, si Pablo pierde esa batalla, se acaba, no hay cristianismo. Claro, Dios hubiera levantado a alguien más, pero hablando en términos así prácticos, lo que estaba defendiendo Pablo era muy importante. La palabra que se traduce os engañe, mirad que nadie os engañe. Esa palabra engañe, en realidad es una frase, no es una palabra. Al español se traduce como una sola palabra, pero en realidad en el griego son tres palabras. Una conjunción en el centro, pero son dos palabras que en conjunto significan esclavitud, secuestro. Lo que está haciendo Pablo es que nadie los secuestre, que nadie los esclavice a sus ideas. Hay ideas esclavizantes, hay ideas que secuestran. Entre los pastores, amigos míos y un servidor, hemos llegado a una conclusión. Está más fácil evangelizar a una persona que viene del mundote, que alguna vez fue a la iglesia de chico, yo que lo bautizaron o qué sé yo, pero que actualmente no cree nada, y que ha andado por ahí dando tumbos y que no sabe nada. Está más fácil evangelizar a esa persona que evangelizar a un fanático neocarismático que cree uno de esos falsos profetas que hay en el mundo. Está más difícil predicar, porque ese se cree salvo. Ese dice que tiene su profeta y se cree que porque declara cosas y que porque tuvo una experiencia y porque lo tumbaron, se cree salvo, pero no conoce el evangelio verdadero, no sabe lo que es el evangelio verdadero. Cree un falso evangelio de la prosperidad, o un falso evangelio de las unciones, o un falso evangelio de las declaraciones. Y está más difícil evangelizarlo a él que a un drogadicto, que a un perdido borracho que viene buscando a Dios, porque ese otro se sabe necesitado y sabe que lo que ha vivido no es lo correcto y sabe que necesita algo. Está más fácil. Por eso que estaba haciendo Pablo acá era tan importante. Por eso él dice que no se dejen secuestrar, no se dejen esclavizar. Ahora bien, ¿qué es lo que podía esclavizar a los colosenses y puede esclavizarnos a nosotros también? Porque debo decirles que los discípulos de los maestros falsos de los colosenses siguen vigentes. O sea, sus discípulos aquí andan, por ahí andan.
Esas doctrinas falsas, esa idea falsa sigue pululando por el mundo el día de hoy. ¿Qué es eso? Pablo usa dos frases para describir ese engaño, eso que puede secuestrar el corazón y la mente de los seres humanos y alejarlos del verdadero evangelio, del único y suficiente, la única y suficiente salvación. Pablo le llama de dos maneras. En primer lugar, les llama filosofías y huecas sutilezas. Aquí, filosofía se pone en contraposición de teología. Es decir, se trata de ideas basadas en el hombre, no en Dios. Además eran vacías y engañosas porque les llama filosofías huecas y sutilezas. Y sutilezas, la idea es de engaño. No es que la filosofía sea mala, no, yo estudié filosofía. Pero sí es mala cuando ignora el conocimiento de Dios. Mi maestro de filosofía, mi gran maestro, la vaca sagrada de la filosofía en mi escuela. Tal vez algunos de ustedes estudiaron filosofía en la preparatoria y usaron su libro de mi maestro. Él era muy sabio y sabía muchas cosas. Les he contado que sabía más de la Biblia que yo, porque yo me acababa de convertir. Pero él no era creyente, no creía en Dios. Así que su filosofía era vacía y engañosa, porque no consideraba a Dios en el mapa de la vida. Y eso está mal. Así que Pablo no está hablando de que sea malo el asunto de filosofar, estudiar, leer, analizar pensamientos de otros. Lo que sí, dice Pablo, es que es vacía y engañosa cuando no considera a Dios en la ecuación. Pero usa otra palabra Pablo muy compleja y que es muy importante entenderlo. Él dice además otra cosa que puede secuestrar el corazón y la mente de los seres humanos. Lo llama los rudimentos del mundo. Ahí sí usted y yo, esos rudimentos, pues ¿qué es? Me suena así como que si usted hace su tesis doctoral con máquina de escribir, pues está muy rudimentario, ¿no, hermano? Sí se diría así, ¿verdad? Porque lo normal sería que lo hiciera con computadora, ¿no? Si usted sigue escribiendo, algunos jóvenes que usan iPad o traen su Biblia en el teléfono, piensan que usted y yo que traemos una Biblia en papel, porque yo sí sigo usando mi Biblia en papel, que esto es muy rudimentario. Eso no suena y no está mal. Sí, por eso pusieron esa palabra, porque esa palabra no es la palabra griega. Por eso pusieron esa palabra aquí en la traducción, rudimentos del mundo. Pero la palabra que se traduce así, en realidad significa solamente elementos, es lo que significa elementos, pero en el sentido de elementos básicos. Y también se usaba para referirse a elementos básicos puestos en orden. Por ejemplo, se usaba para referirse a un grupo de soldados formados. Si no estaban formados, no eran rudimentos, pues estaban formados, eran elementos básicos, formaditos. Y de acuerdo al tema en donde se usara la palabra, tuvo un significado diferente. Debo decirles que muy en el principio esta palabra significaba, de acuerdo a la ciencia de la época, significaba los 4 elementos básicos del mundo: tierra, fuego, aire y agua. ¿Se acuerdan? En la prepa estudiamos eso, que los filósofos y que hablaban de los elementos principales del universo, y ellos pensaban en eso: tierra, fuego, aire y agua, elementos fundamentales. Entonces, algunas personas cuando usaban esa palabra que usa Pablo se referían a eso. Pero también se usaba en la literatura como el ABC de alguna cosa, porque ABC son 3 elementos formaditos, y entonces también simbolizaba eso, el origen, lo fundamental de algo. El día de hoy usamos así también usamos esa frase, ABC de algo. El ABC de la química, yo estudié eso en la secundaria, no sé ahora cómo se estudia eso, creo que ahora es una sola ciencia que se llama ciencias naturales, ¿verdad? Pero en mi época había química, física y esas cosas, y leíamos un libro que se llamaba el ABC de química, el ABC de física, se usaba así en esa época. Pero evolucionó el término rudimentos, lo que se traduce rudimentos, evolucionó. ¿Y saben qué significaba en la época de Pablo? En la astrología significaba los signos del zodíaco como poderes de los planetas que ejercían influencia sobre los seres humanos. O sea, se creía, eso se sigue creyendo el día de hoy, porque desde entonces viene esta idea, esta falsa idea sobre los poderes de los astros y demás, los signos del zodíaco, y se le llamaba así, rudimentos, Pablo les llama así, porque se hablaba de los poderes fundamentales del universo que ejercían poder sobre los seres humanos incluso y que gobernaban la vida. También se usaba eso en la superstición popular, en la creencia de la gente en general. Se hablaba de esa palabra para hablar de los ángeles o poderes fundamentales que gobernaban el mundo. Por eso, si usted tiene una Biblia, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente o la traducción en lenguaje actual, en lugar de decir el texto, en lugar de decir así, y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, no dice así esa traducción dice conforme a los poderes fundamentales. Así dice. Usted se queda con el ojo cuadrado. ¿Y eso qué significa? Ahora le estoy explicando. Porque esa palabra, rudimento, se usaba en esa época también para referirse a eso. A algo así como los poderes, como ángeles,
poderosos que gobernaban el mundo, porque la gente creía eso. En esa época era una superstición popular, todo el mundo creía eso. Por eso algunas versiones de la Biblia traducen así, insisto, poderes fundamentales o espíritus poderosos. Pablo utiliza este término en otras cartas y gracias a eso podemos comprender lo que está diciéndonos. Cuando escribe a los Gálatas, Pablo, los Gálatas tenían un problema parecido al de Colosas, pero con un cierto matiz. En Gálatas el problema no era con el gnosticismo, sino el problema era con el judaísmo, con los judaizantes. Llegaron a Galacia, a las iglesias de Galacia, un grupo de judaizantes judíos que decían que eran convertidos a Cristo y le decían a los gentiles: no, tú no puedes ser cristiano así nomás porque aceptas a Cristo. No, tienes primero que hacerte judío, tienes que circuncidarte, tienes que bautizarte 3 veces, tienes que estudiar la Biblia, tienes que ir al templo, tienes que celebrar la Pascua y todos los rituales. Si no, no puedes ser cristiano. Decían ellos eso. Y Pablo combate contra ellos. Y mire lo que les dice Pablo en Gálatas 4:9. Lo leen conmigo, por favor, si está en la pantalla. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ahora, Pablo llama rudimentos a cosas que no eran malas, reglamentos religiosos, prácticas de rituales que están en el Antiguo Testamento, pero que están para los judíos, no para los gentiles. Pero Pablo lo llama rudimentos porque otra vez se trata de cosas humanas, cosas que tú haces como con tu esfuerzo para salvarte, lo cual no tiene utilidad, porque la salvación no es por el esfuerzo humano. Aquí habla de ideas religiosas que tenían atrapados a los discípulos antes de conocer el evangelio verdadero. Ahora bien, a la palabra rudimentos, Pablo le añade del mundo y no según Cristo. O sea que aquí está la clave. Aquí está la clave. Es decir, que rudimentos son esas ideas fundamentales, básicas, populares del mundo que no están de acuerdo con la fe en el Señor. Les digo una muy popular entre nosotros, que hasta nosotros la usamos de repente, que puede ser identificada como rudimentos del mundo. Pastor, me dijo alguien, cuando usted predica siento la buena vibra. Gracias por la buena vibra que nos transmite. ¿Dónde habla en la Biblia de la buena vibra, hermanos? ¿Dónde dice la Biblia que tenemos buena vibra unos a otros? Que le debemos desear buena vibra a la selección nacional. Ahí va nuestra vibra, buena vibra. Pero lo dicen tanto los cantantes, lo dicen por donde quiera las personas que hablan de buena vibra, que se ha convertido en un rudimento, en un conocimiento o ignorancia, en una idea fundamental de todo el mundo lo cree. Es generalizado esto. Tan generalizado como en el mundo cristiano está generalizada la idea de que tú puedes declarar. Y para todo andan diciendo: declaro esto, declaro lo otro. Y le dice a una persona: oye, ¿te gusta fulano? Cancelo. ¿Qué significa no me gusta? Significa ni quiero que me guste nunca, ¿no? Porque esa idea de que tenemos poder es generalizada. Es un rudimento del mundo. Perdóneme, hermano, que le gusta declarar y que me ha declarado sano de la diabetes cada rato usted, a mí. Dios no ha querido y sigo diabético. Y lo sé porque el glucómetro me lo dice cuando me checo. Entonces, esos son esas ideas populacheras, la especie de ciencia o filosofía popular. Y este era el problema. Las desviaciones que estaban sufriendo los hermanos de Colosas eran este asunto, era ciencia, filosofía, idea famosa, popular, democrática del momento. Al parecer los falsos maestros que contaminaban a los colosenses, a ellos la sencillez del evangelio les molestaba y proponían ideas, experiencias, abstenciones como añadiduras al evangelio porque pensaban que no era suficiente. Digamos que decían: sí, Cristo está bien, no, sí, claro, pero hace falta que los cristianos hagamos muchas cosas para poder alcanzar la salvación, no más eso, no, pues hay que hacer más cosas. Y las cosas que proponían como añadiduras eran ideas populares de su cultura supersticiosa y legalista, tradicional de aquella época. Podemos ver lo grave de esto, como lo que pasa. Todos nosotros decimos, como decía mi abuela, y como decía mi abuelo: oiga, y si lo que decía mi abuela está de acuerdo con la Biblia, qué padre. Pero si lo que decía mi abuelita, mi santa abuela, mi linda abuela, si lo que decía no está de acuerdo con la Biblia, con todo respeto, mi abuela estaba equivocada y mi padre estaba equivocado. Facundo Cabral me caía bien. Lo conocimos personalmente, porque la hermana Ada Alfano, que viene a nuestra iglesia, ahora solamente se conecta por internet. La hermana era amiga de él, amiga, ella es argentina también, era cantante también allá en Argentina, era así como Yuri con Osito Panda, ¿se acuerdan? La hermana cantaba de niña, cantaba canciones infantiles, y Facundo Cabral lo conoció cuando era alcohólico.
Facundo Cabral andaba buscando una oportunidad para cantar y demás, era alcohólico, pero él mismo dice, en sus conciertos compartía que él había conocido a Cristo cuando un americano le dijo de memoria el Sermón de la Montaña. Y entonces decía Facundo Cabral, entonces conocí al carpintero de Belén y comenzó la fiesta de mi vida. Y él se decía cristiano, pero a menudo decía lo que su abuela, su mamá le habían enseñado. Y me acuerdo que decía una enseñanza y decía él, como decía mi abuela decía que al final de los tiempos el Señor va a juzgar el mundo en promedio. No va a juzgar uno por uno, sino en promedio a todos juntos. Y como hay más gente buena que mala, nos va a salvar a todos. Qué linda abuelita de Facundo Cabral. Que Dios bendiga a esa abuelita. Si creía en Cristo está en el cielo, y si no, pero estaba equivocada, rotundamente equivocada. Pero eso nos pasa a todos nosotros. Y no, Dios es tan bueno, ¿cómo crees? Dios es demasiado bueno, no hombre, ¿cómo va a inventar el infierno? Dios, ¿qué hacemos con los textos bíblicos que dicen? No, y andan ahí discutiendo que si es un lugar, que si es un estado. Miren, no me importa si es el lugar, un estado de la república o de lo que sea. El asunto está en que Jesús dijo que valdría la pena no estar ahí o no experimentar eso. Sea lo que sea, Jesús dijo que no es bueno y que sería bueno evitarlo y que la única forma de hacerlo es creyendo en Él. Pero ahí las ideas, hay cristianos, miembros de la iglesia, no vinieron hoy, pero a veces sí vienen, que no les importa lo que dice la Biblia, les importa más lo que dijo su abuelita o no sé qué. No, yo pienso que lo que piensas viene importando menos que lo que dice la Biblia. O sea, para no decir ninguna grosería, estaban pensando grosería y media, ¿verdad? Porque la sencillez del evangelio no les gustaba a aquellos y no les gusta a algunos el día de hoy. Así que, hermanos míos, podemos definir la exhortación diciéndola de la siguiente manera. Pablo exhorta a lo siguiente. En primer lugar, si quieren léanlo conmigo. Tengamos cuidado de no confundir la filosofía, sabiduría o supersticiones populares con la teología cristiana. En toda cultura existen ideas sobre Dios, los espíritus, los ovnis, ángeles, la muerte, el pecado, etc. Tales cosas deben ser probadas a la luz de la palabra y desechadas si no pasan la prueba. En todas las culturas hay ideas, la gente cree cosas, y de los aparecidos y de los espíritus y que no sé qué. No, pastor, sí, yo sé, pero yo sí un día vi una persona, unos hermanos de una iglesia, los más fieles de esa iglesia, diáconos, 2 de ellos y sus hermanas, miembros de las presidentas de la familia y no sé qué, un día me salieron, ovejas mías, un día me salieron con la idea de que a su mamá se le metió Dios. Y que Dios, soy Dios, les dijo la mamá, en trance, soy yo, y que les dio instrucciones a todos. Pero hermano, ¿y la Biblia dónde dice que eso sucede? No importa si dice o no dice, pastor. Y es más, ni nos diga nada, no queremos oír sus explicaciones, porque nosotros estamos seguros que eso fue un milagro. Dios nos habló a través de mi mamá. Pero no así como un sermón, no como yo espero que Dios le hable a usted a través de este sermón y lo que sea. No, que habló así directamente y fulano y perengano. ¿Dónde está eso en la Biblia? Y así, y si hay aparecidos, hay tesoros. ¿Se sabían eso ustedes? Si se aparece no sé qué, en qué casa una cosa, un charro sin cabeza o una señora vestida de blanco, es que ahí hay tesoros. O sea, hay que traer la maquinita de la maquinita busca tesoros para encontrar la chancla que estaba ahí, de lámina. Tiene que ser chancla de lámina para que suene, ¿verdad? De plástico no sonaría. Y la gente, y cree la gente eso, y aún algunos cristianos. Ahora, estoy diciendo algunos ejemplos ridículos, pero déjeme decirle que hay unos no tan ridículos que siguen estando en la mente de la gente, conceptos acerca de Dios, de su iglesia, de su espíritu, del Señor, que no van con la Biblia. Tengamos cuidado de no confundir esas ideas que aprendimos un día de niñitos acerca de Diosito, como si hubiera un Diosito, es un Diosote, Diosito, y que si nos quiere, que si no nos quiere, si te portas mal, Diosito te va a dejar de querer. Qué mentira, qué aberración. ¿Qué dice la Biblia? ¿Nos podemos apartar del amor de Dios? ¿Qué nos apartará del amor de Dios? Pero si el niño se porta mal, ahí sí lo deja de querer, ¿verdad? ¿Puede notar el asunto? ¿Puede notar cómo los rudimentos del mundo sí están presentes entre nosotros todavía? Ideas que pululan por ahí. Bueno, segunda cosa, léanlo conmigo por favor. No mezclemos las ideas de nuestras creencias anteriores con la nueva, revolucionada revelación del Evangelio del Señor. Oiga, hermano, nacer de nuevo significa nueva vida integralmente. No podemos ser cristianos y seguir creyendo todo lo que creíamos antes de conocer al Señor, por favor. Si antes de conocer al Señor creíamos cosas que estaban en lo correcto, pues gloria a Dios. Pero aquellas que no están de acuerdo con la Biblia, las desechamos por completo.
La mayoría de los aquí presentes, antes de ser cristianos, fuimos de otra. ¿Cuántos fueron católicos antes de ser cristianos como yo? Gloria a Dios, que ya somos cristianos, pues. ¿Cuántos nacieron en un hogar cristiano? Pueden bajar su mano. ¿Cuántos de los que nacieron en un hogar cristiano, al estudiar el Evangelio de Jesucristo, tuvieron que cambiar, incluso ustedes, cosas que antes creían, aún siendo de un hogar cristiano? ¿Cuántos tuvieron que cambiar? A su mecha son un titipucha. Todos. Sí, porque así es, vamos evolucionando y creyendo lo que dice la palabra y ajustando nuestro pensamiento. Ahora los que nacimos en un hogar católico, no, pues creíamos un montón de cosas bien raras, y que los pecados mortales y los veniales, y son mortales, ya estás frito para siempre, jamás, nunca levantarte. Yo les he contado de mis traumas que vivía porque me hablaban eso de los pecados mortales. Yo decía, no hombre, pues he cometido como un titipuchal, yo no me salvo ni en otra vida. Yo me sentía absolutamente condenado. Porque me sabía pecador, absolutamente. Todavía me sigo sabiendo pecador, absolutamente pecador. Pero en aquella época no sabía de la gracia de Dios. Ahora sí, me defiendo con la gracia de Dios y entiendo que he sido salvo a pesar de lo que soy. No mezclemos esas ideas de antes con las de ahora. Y número 3, léanlo conmigo por favor. No tratemos de explicar la fe que el Señor nos ha revelado con preceptos humanos alejados a la revelación de Dios. Mira, hermanos, aunque existen ideas científicas que son correctas y posiblemente pueden ser útiles para probar lo que dice la Biblia respecto a Dios, nuestra fe, pero no debemos tratar de explicar el Evangelio, lo que dice la Biblia, con esos parámetros cambiantes de las ciencias humanas. Por ejemplo, la psicología puede ser útil. Hermanos psicólogos, no, adelante. Pueden ser muy útiles, pueden ayudar a las personas. Pero la psicología no explica la palabra del Señor. Déjenme les cuento una anécdota que no sé, la he dicho alguna vez, no sé si en otra reunión más breve, no el culto entero, pero déjenme contarles algo que me dolió mucho. Hace algunos meses, ya en pandemia, fui invitado para participar en una predicación colectiva. Era el sermón de las 7 palabras, me tocó una palabra y predicamos cada quien una palabra. La primera queja que tengo es que me dijeron que 7 minutos y yo sí duré 7 minutos, pero hubo quien duró 22 minutos y otros 18, 17, 14. Digo, si me hubieran dicho y me agarro una hora, ¿verdad? Pero bueno, pero no importa, el tiempo no importa. Si alguien dijo cosas muy útiles y duró más tiempo, bendito es el Señor. Pero hubo una persona que le tocó la palabra que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo ni siquiera puedo predicar esa palabra cuando la predico sin emociones, no puedo. Es la palabra más profunda, más tremenda, más difícil de entender, y lo único que podemos aspirar a hacer es entender un poco esa palabra gloriosa. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, el Dios mismo, desamparado por Dios mismo. ¿Cómo está el asunto de la Trinidad? No tengo la menor idea. Es mi respuesta que más me gusta dar. Por eso digo que es complicada esta palabra. Pero hay un pincelazo de revelación de qué se trata. La salvación es estar con Dios para siempre. La condenación es estar sin Dios para siempre. El infierno es el abandono absoluto de Dios. Y lo único que podemos alcanzar a pescar de esa palabra es que el Señor Jesucristo en ese momento fue abandonado por Dios de la manera más absoluta y sufrió el castigo que todos los seres humanos merecíamos. Y la predicadora de ese día se le ocurrió la insolente, la insensatez de decir, no, Dios no abandonó a Jesús, eso es imposible. Dios no abandona a nadie. Él dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo iba a abandonar a su hijo? ¿Qué? Y luego dijo, lo que pasa es que, porque es psicóloga ella, lo que pasa es que Jesús estaba emocionalmente estresado. Jesús estaba desequilibrado, tenía mucho tiempo de lucha, no sé qué, no estaba emocionalmente mal, y entonces él creía que Dios lo había abandonado. Se sintió abandonado. Sus emociones, sentimientos, pero no, Dios no lo abandonó. Y luego, que es evidente que era la enseñanza que quería dar, hermano, no te sientas abandonado, Dios nunca te abandona. Oiga, eso está bien, pero eso está en otro texto, donde dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí dice eso, y ahí pudo haber dicho que Dios no nos abandona, pero ese texto dice que Dios abandonó a Jesús porque estaba derramando sobre él la ira que usted y yo merecíamos. Y esta predicación, no, ¿cuál predicación? Esta ponencia absurda, herética, basada en la psicología, tratando de hacer un psicoanálisis de Jesús,
y le lleva una blasfemia para mí. ¿Cómo que no fue abandonado por Dios? Si eso es lo que estaba experimentando por nosotros, no porque lo merecía Él, porque lo merecía yo, y pagó por mis pecados, y vino a echar a perder toda la teología de quién sé cuántos siglos. Esta persona, yo me sentía muy mal, y más mal me sentía porque si hubiera sido en Horeb, me levanto y corrijo la plana, como suelo hacer. Pero en esta ocasión, pues no era yo el encargado de nada. Rudimentos del mundo que pretenden explicar nuestra fe. ¿Estoy hablando claro? ¿Me doy a entender más ahora? Cuidado con eso, hermanos. Gracias por los que sí me contestan. Los otros están así como liebres lampareadas, y yo digo que a lo mejor está muy complejo esto que estoy diciendo. Espero que a pesar de todo sí lo entendamos. Si seguimos la recomendación de Pablo y nos liberamos del secuestro de la cultura mundana, y aclaró Pablo diciendo, no según Cristo. Ahí está la clave. Ahí está la clave de todo conocimiento, no según Cristo. Ahora los conocimientos, yo que sé, matemáticos, geográficos, biológicos, pues tienen su razón, y aunque puede ser que con el tiempo cambie la ciencia y diga que no tenían razón y otra, eso no digo que sea malo eso, no. Ya lo he dicho, joven, estudia todo lo que tengas que estudiar, pero no puedes explicar con el fenómeno del agua, de los 3 estados del agua, no puedes explicar a Dios. Hay gente que quiere explicar la Trinidad con los estados del agua, como que sólido, hielo, ¿no? Y luego líquido, agua, y luego gaseoso. Así la Trinidad. ¿Cómo hace eso? No es la Trinidad, ni se parece. El ejemplo es pésimo. No puedes explicar con esa ciencia matemática. No, teología, Dios es otra cosa. Lo que Él revela es lo que sabemos. Durante algún tiempo yo me esforzaba por entender las cosas desde el punto de vista científico. Leí todo un libro acerca del arca de Noé, y alguna vez enseñé, incluso acá, yo creo que tal vez en el arca de Noé, tal vez cupieron los animales porque tal vez Noé no llevó los 7 elefantes más grandotes que había en la selva, sino a lo mejor llevó los más chiquitos, bebés, ¿no? Para que cupieran. Y a lo mejor todos los animales que juntaron durmieron durante todo el periodo del diluvio, porque los animales tienen una habilidad para hibernar. Hay animales que hibernan más años incluso. Ponen su cuerpo en una función así vital muy pequeña, de tal manera que no necesitan alimentos, y duermen. Por eso decimos que duermes como oso en invierno, ¿no? Le dices al esposo o a la esposa. Y yo me luchaba por investigar eso, hasta que una vez Elí nos dio en la torre a Isaac, a mi esposa y a mí, y nos dijo, no me importa a mí cómo fue, no importa, no me necesito saber científicamente cómo fue. La Biblia dice que fue y punto, se acabó. Me gusta esa respuesta. Porque no voy a explicar la teología de Dios con cosas científicas. Si alguien quiere comprobar algo y para decir, mire, tenía razón, está bien, pero antes de que se comprobara, yo ya sabía que tenía razón. ¿Sí estoy hablando claro? Cuidado con pretender mezclar parámetros del mundo para entender la palabra de Dios. Ahora bien, podemos descubrir, si nos quitamos del secuestro del mundo, si nos liberamos de la esclavitud del mundo y sus filosofías y huecas sutilezas y sus rudimentos de acuerdo al mundo y no según Cristo, si nos liberamos de eso, podemos descubrir una gran bendición respecto a la única y suficiente salvación personal. ¿Qué es? Porque acuérdense que estamos definiendo eso. ¿Qué es? Después de este recorrido por estos pensamientos de Pablo y su tremenda lucha contra los falsos maestros, ¿qué concluye Pablo? Que el evangelio y nuestra salvación se basa en un libre encuentro con Cristo. No hay más. Así de sencillo. Y yo sé que yo estoy muy emocionado y usted está bien tranquilo porque no estoy diciendo ningún hilo negro ni estoy descubriendo nada, cosa rara. Usted ya sabía que es por Cristo, pero déjame lo explico para ayudarle a entender lo trascendente de este asunto. Hace algunos años, yo les he contado a ustedes, muchos saben esta historia, que siendo pastor misionero de una iglesia donde asistía mi esposa, así fue que nos conocimos. Yo tenía una comunidad ahí muy, muy sencilla, de gente muy sencilla. Y un día una hermana me dijo que había unas señoras que querían que yo fuera a predicarles de Cristo porque tenían un cuadro de Cristo que yo era igualito a Él. Me sentí bien guapo. Yo dije, no, hombre, porque siempre lo ponen bien guapo a Jesús, ¿no? Yo dije, qué bárbaro. Y yo quería ir a predicarles. Pero debo decirles también que en el seminario, mi maestro, ese que les platiqué de Guy Williamson, el que se cayó, que tenía más años que yo en México y no sabía español todavía bien, él
lo admirábamos tanto, nos daba Nuevo Testamento, griego, todo lo que tenía que ver con Nuevo Testamento, era el maestro de eso. Exégesis, hermenéutica del Nuevo Testamento, estudiamos todas las cartas de Pablo y los evangelios con él y griego. Lo queríamos mucho, lo admirábamos mucho y éramos tan nerds, o no sé cómo decirlo, que le pedimos que nos diera otra clase extra, seminario, y los martes por la noche nos juntamos con él en la biblioteca y la clase era como estudio de casos. Le presentábamos nuestro caso, nuestra duda y él nos contestaba. O sea, no había ¿cómo es el libro de texto ni guía? Lo que le preguntábamos, él nos contestaba. Y yo tuve esa experiencia de que esas personas querían hablar conmigo. Bueno, debo decirles, entre paréntesis, que cuando finalmente fui, el cuadro que tenían ha de haber sido de Judas o Barrabás, porque estaba bien gacho. No estaba guapo, estaba bien feo. Yo dije, este malviviente, ¿quién será? No, seguramente no era Jesús. Ahora Jesús no fue fotografiado, era una pintura, pero bueno, ya ahí descubrí que no era tan guapo yo. Pero no tenía por qué haberse reído, debe haber dicho, no, pastor. Sí, estoy bromeando. Con lo que crea mi esposa, con eso tengo. Sí. Gracias. Y entonces, cuando el maestro, tuvimos la clase con él, les voy a contar lo que pasó. Al investigar quiénes eran estas personas, eran las siguientes personas. El señor se había casado con una de ellas, ella se dio cuenta que tenía otra mujer, se enojó, hizo la muina, él le dijo, si quieres bien y si no te puedes ir. Ella se fue con los hijos, pero al cabo de unos meses regresó porque no tenía cómo sostener a sus hijos. Y para cuando regresó, el señor ya tenía a su otra mujer ahí con él, había hecho otro cuarto, pero tenía el otro cuarto listo para la otra mujer que él sabía que iba a regresar. Habló con ellas, se pusieron de acuerdo, aceptaron las dos, tenía 2 esposas. Tenía una casa, él era albañil, una casa sencilla, pero hecha por él mismo. En un cuarto tenía una esposa, en el otro cuarto la otra esposa, y había un cuarto común para todos los hijos. ¿Sí? Paraíso terrenal, diría cualquiera, ¿no? Todo en paz. Las señoras se llamaban entre sí comadres, y lo eran en el sentido más puro significado de la palabra, comadres, porque eran mamás de todos. Los hermanos se amaban entre sí. Y ellas, una cuidaba a los hijos mientras la otra iba al mercado y viceversa. Y se llevaban de acuerdos. Todo estaba bien. Y entonces yo fui a mi clase con Guy Williamson y me tocó exponer a mí mi conflicto, mi pregunta. Y mi pregunta fue, maestro, no les conté lo del retrato de Jesús ni eso porque me daba pena, pero le conté lo que estaba pasando. Él era misionero, imagínense, misionero. Por favor, es misionero, le gusta predicar el evangelio. Es más, ese mismo día nos contó que él había ido a la guerra mundial en Alemania cuando ganaron los aliados. Él era un jovencito cuando ganaron los aliados y ya había acabado la guerra. Ella ya de los últimos, ya no estaban en guerra, pero les tocaba defender un cierto lugar. ¿Se acuerdan que Alemania se dividió? Rusia, los aliados y esas cosas, y él tenía que defender un cierto lugar, que era un edificio, y de pronto hubo ruidos allá atrás y que el sargento le dijo a él y a otro compañero, vayan y disparen, sea quien sea, disparen. Dice él, yo nunca había disparado el rifle ni siquiera, y no disparé esa vez. Fuimos con como lámparas enormes, y lo que vimos fue en nuestra basura. Cuando lo contó estaba llorando, y yo estoy llorando ahorita también. Dijo, en nuestra basura había unos niños alemanes buscando en nuestra basura comida. Dice que él y su compañero, que los dos eran cristianos, él era hijo de pastor, dice que él y su compañero no dispararon, por supuesto, y que él se hincó y le dijo a Dios, Señor, si salimos de esta, te voy a servir para predicar tu evangelio de tal manera que cosas como estas no vuelvan a suceder en el mundo. Ese maestro, que amaba pues el predicar, cuando le cuento la historia me dice, ¿y qué hizo? Y yo salí con mi batea de babas y le dije, no fui. Y él me dice, ¿y por qué no fue? Yo le digo, porque en la torre donde se conviertan, ¿qué les digo que hagan? Esa era mi gran duda. Y usted dice, qué bruto, pastor. Pues, a ver, se la pongo de esta manera. Suponiendo que esas personas se fueron a Michoacán después, suponiendo que me buscan y regresan y vienen aquí a la iglesia. Y viene toda la familia, él, sus 2 esposas y sus hijos. Y me dice, queremos ser miembros de su iglesia. No estamos bautizados, ¿nos puede bautizar a todos? Ya ven que yo cuando bautizo familias, les pregunto a los 2 juntos, ¿han notado eso? Que el esposo, la esposa, ¿se acuerdan? Y que me dicen, queremos que nos bautice a todos juntos. Y aquí está el señor y su esposa 1 y su esposa o su esposa A y B.
¿O aceptaría usted? Entonces no me esté criticando de que yo hice esa tarugada. Porque mi duda si era conflicto. Y si se convierte, ¿en qué les digo? Y entonces Guy Williamson, chaparrito, gritando, voz así emocionada, dijo: ¿qué le importa? El problema número uno que tienen esas personas es que no tienen un encuentro personal con Jesús y lo necesitan. ¿A usted qué le importa todo lo demás? Que si están casados, que si no están casados, que si son esto o lo otro. ¿A usted qué le importa eso? Ellos necesitan un encuentro personal con Jesús. Ese es el evangelio. Por eso estamos aquí. Por eso soy misionero. Porque las personas tengan un encuentro personal con Jesús. Pues fui. El hombre era un bonachón de primera. Yo me lo imaginaba así, borracho, parrandero, mujeriego, pues sí, porque tenía 2 mujeres, pero no era mala persona. De hecho era muy bonachón. Lo querían sus hijos, llegaban y todos dijeron aceptar a Cristo. Gracias a Dios, en esa fecha yo andaba yéndome a Chihuahua en esas vacaciones que hay a medio semestre. Me fui a Chihuahua y cuando regresé ya no estaban. Gloria a Dios. Y usted, ¿cómo, pastor? Si hubiera crecido su iglesia de un jalón, es cierto, ¿no? Hubiera crecido un montón, 2 familias juntas. ¿Por qué me dio gusto que no estaban? Porque ¿cómo le hago? Donde quieran ir a la iglesia. Y el primer domingo allá en la iglesia, aquí está el hermano, su esposa y su esposa y sus hijos de A y sus hijos de B. Estoy seguro que me corren de esa iglesia. Ahora les cuento esto, que es una historia real, pero les cuento esto para que entendamos qué es lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Qué le quieres añadir? Es Cristo, es un encuentro con Él. En ocasiones aún nosotros le añadimos cosas. Me preguntó no hace mucho una persona respecto a las personas que practican o que viven una situación de homosexualismo. Me dice: pastor, ¿y Dios puede salvar a esas personas? ¿Puede salvar a los mentirosos? Sí. ¿Puede salvar a los envidiosos? ¿A los chismosos? Entonces, pero esta persona me quería meter en líos y me pregunta: bueno, sí, pero ya que se convirtió, si sigue siendo eso, ¿es salvo? Yo le digo: el mentiroso que se convirtió ya dejó de mentir. El chismoso o la chismosa que se convirtió ya dejó de chismear. No estoy aprobando el homosexualismo, no me tome a mal, no me malentienda. No estoy aprobando el homosexualismo, pero es por dejar de pecar que somos salvados. Pues entonces nadie aquí es salvo. Dice Pablo en uno de sus textos: el que hurtaba no hurte más. Es una exhortación. Entonces el que robaba antes de ser cristiano se convierte, ya no vuelve a robar. Porque déjenme decirles que el 50% de los miembros de esta iglesia no diezman. Y la Biblia dice: me habéis robado. Y preguntó el pueblo hebreo: ¿en qué te hemos robado? Y Dios dijo: en vuestros diezmos y ofrendas. Y no estoy diciendo eso para que usted ofrende o diezme el día de hoy. No, olvídese, en esta iglesia no exigimos el diezmo. Lo enseñamos, pero no lo exigimos, ni presionamos a nadie para que lo haga, ni le prometemos la vida eterna, ni una siembra, ni una bendición porque diezma. No, eso es un asunto del corazón de cada quien. Pero lo que es la neta es la neta. Y si alguien me dice que una persona que no sé qué clase de vida y cuando se convierte tiene que dejar por absoluto y de un golpe y porrazo esa vida, entonces no hay nadie salvo en este planeta Tierra. Porque no hay uno solo aquí de nosotros que no haya cometido pecado. Pero no digo esto para que aprobemos las ideologías. No, yo combato contra las ideologías todo el tiempo. Pero lo que quiero decir es que el evangelio de Jesucristo es uno. Es un encuentro libre con Él. Y si una persona de verdad tiene un encuentro personal con Jesús, es salva por la gracia del Señor, por medio de la fe. Y yo no soy nadie para sumarle que tiene que hacer esto, que tiene que dejar de hacer. Dios se encargará de hacerlo. Como me dijo mi maestro, Dios se encargará. Porque no sé si lo dije, pero él me dijo también: a usted qué le importa, usted predíqueles. Y lo que haga Dios con ellos y lo que les guíe Dios a hacer después es asunto del Espíritu Santo en su vida. Eso me dijo mi maestro. Y ahora sí iría a predicarle a cualquiera, aunque no tuviera una foto de Jesús parecida a mí.
sí iré a predicarle. Hermano mío, de esto está hablando el apóstol Pablo. He tomado más tiempo con este punto que voy a tomar con todos los demás, porque este es el punto importante. Pablo está hablando aquí de la suficiencia de un encuentro con Cristo en medio de todas las faramayas que enseñaban los maestros aquellos en Colosas. Había una enseñanza principal, un encuentro libre con Jesús. Después de eso, el apóstol Pablo sigue definiendo la salvación y habla de la suficiencia de una experiencia total. Ese es nuestro texto de batalla, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Como ya hemos aprendido en esta misma carta, el Señor Jesús no es una parte de Dios, es todo Dios. Todo Dios está en Jesús. Y no hay otros dioses en el universo, ni otras entidades divinas de las cuales depende el mundo. Eso de los espíritus fundamentales que hablaban en sus, ¿cómo le llama Pablo? Ya se me fue la palabra. En sus rudimentos. Está diciendo Pablo, eso, no hay tal cosa. En Cristo está presente toda la deidad de Dios. Ahora bien, también dice el pasaje que nosotros estamos completos en Él. Así que conocerlo a Él es conocer todo lo que debemos conocer. Tenerlo a Él es todo lo que necesitamos tener para vivir. Y seguirlo a Él es todo lo que debemos ser para ir a la vida eterna. Podemos decir que la misma totalidad de Cristo, en su divinidad, está en nosotros. Todo Cristo está en nosotros por causa de Él. Esta verdad es impresionantemente importante, extraordinariamente significativa, y gracias a Dios me late que no es tan difícil de comprenderlo. En Él está toda la deidad de Dios y nosotros estamos completos en Él porque Él está en nosotros. Lo que sí, donde sí tú eres la puerca el rabo, es en la aplicación de esa verdad en nuestra vida. No siempre lo entendemos, por eso déjeme decir 3 cosas para aplicarlo a nuestra vida. Léanlas conmigo. Número 1, debemos creer en todo lo que es nuestro Señor y Dios. Él es, le llamamos Señor y Salvador. No solo Salvador, Señor y Salvador. No solo Señor, Señor y Salvador. Lo voy a explicar más adelante en los otros puntos. Lean el número 2, por favor. Necesitamos entregarnos todo a Él. Lo que somos, lo que sabemos, lo que tenemos. No solo los domingos a las 12. Todo lo que soy, lo que tengo y lo que sé. Todo. Y no estoy diciendo que usted y yo debemos ser ratones de templo. En esta iglesia, ¿se ha puesto a pensar cuántas cosas se hacen en la iglesia durante la semana? Además de 7 devocionales, uno diario. Ahora no se sabe, pero el sábado y el domingo yo los he dado. A partir de mañana vuelve el hermano Elí, no se preocupe, a decirnos qué regocijo, qué gozo, qué alegría. Como dice, estoy diciéndolo mal, pero gusta así. Me encanta a mí también. Los devocionales. Culto de miércoles, de martes de las mujeres, de sábado, domingo. ¿Ya veo cuántos llevo? Enseñanzas, un devocional de matrimonios, 2 devocionales de jóvenes, sin cubrebocas. No, hombre, titipuchal de cosas. No estoy diciendo que usted debe verlo todo y que no debe vivir ni respirar por andar conectándose a orar. No, pero lo que sí no me parece es que ya venimos aquí unas horas y nos desocupamos de todo Dios y ya ni oramos, ni leemos la Biblia, ni así como ajenos a todo, y vamos a la escuela y nos creemos todo lo que dicen las rudimentos del mundo. Y vivimos una filosofía, una religiosidad que tiene que ver con los rudimentos del mundo más que con las enseñanzas de la palabra. Si Él es todo Dios y nos ha dado plenitud de su divinidad en nosotros, vivimos todo nosotros, vivimos todo lo que soy en Él. Esta verdad, número 3, lean conmigo. Es indispensable experimentar a todo Dios como maestro, como dueño, como amigo, como sanador, como cabeza de la iglesia. La salvación es una experiencia plena y la vida cristiana debe serlo también. Hay por ahí un canto que viene de una especie de escrito que alguien hizo alguna vez, en donde como si hablara Jesús, dice: ¿por qué me llamas maestro si no aprendes de mí? ¿Por qué me llamas Señor si no me obedeces? Y esa es la idea aquí. Es mi maestro, aprendo de Él todos los días. Es mi dueño, Él puede hacer conmigo lo que quiera. No ando reclamándole que por qué pasó esto, por qué el otro, porque me enfermé, porque me duele. Si es mi dueño, ¿quién soy yo para reclamar? ¿Quién soy yo para reclamarle a mi dueño? Él puede hacer lo que quiera conmigo. Si quiere
darme sufrimiento un tiempo, es su derecho, es mi dueño. No reclamo, me aguanto como los machos, o como los varones, o como las mujeres, porque es mi dueño. Y no solo eso, es mi amigo. Ando con él, camino con él, platico con él, es mi sanador, acudo a él antes que a cualquier otro médico, y como cabeza de la iglesia me cuadro. Órdenes, jefe, como decía Cantinflas. Me gusta la idea de ser el copastor de Oreb. Soy el copastor de Oreb. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Porque hay otro pastor en Oreb, ¿no es cierto? ¿Quién es el pastor de pastores? Alguna vez hasta tuve la idea de hacer una tarjeta de presentación que dijera Gilberto Gutiérrez, copastor de la iglesia bautista de Oreb. Para que cuando alguien me pregunta, ¿es el copastor? Sí, soy el copastor. ¿Y quién es el pastor principal? Allá el de arriba. Pero dije, es mucha payasada, ¿verdad? Mucha payasada andar diciendo eso nomás para quedar bien, como que soy muy humilde, lo que sea, y entonces no lo hice. Pero aquí entre nos, sí, ningún pastor es el pastor senior, pastor senior se dice en Estados Unidos. Ningún pastor es eso en ninguna iglesia. Todo pastor en una iglesia es un chalán del verdadero pastor. Nos cuadramos, sí, ante el Señor. Porque es Señor, porque es dueño, porque es cabeza de la iglesia. La salvación entonces es una experiencia plena y la vida cristiana debe serlo también. Esta idea de que en Jesús está la plenitud de la deidad y que nosotros estamos completos en Él, habla de la suficiencia, de una experiencia total. Nuestra experiencia es total. No es a medias, no es de cachito, es total. Ahora, después de eso, Pablo sigue definiendo la salvación y utiliza dos metáforas. Una de ellas es la circuncisión. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión en Cristo. Resulta que algunos de estos falsos maestros enfatizaban las cosas judías, porque algunos de ellos eran judíos. Había una mezcla de gnosticismo con judaísmo en aquella época. De hecho, la mayoría de los gnósticos eran judíos. Y resulta que exigían eso de la circuncisión aún para los inconversos. Perdón, para los gentiles, para los no judíos. Porque los judíos estaban circuncidados todos, de chiquitos los circuncidaban sin pedirles permiso. Pero los demás, los gentiles no. Y entonces ellos hablaban de esas cosas. Pero no habían entendido la circuncisión. Hermanos que no saben qué es eso, le preguntan a su papá, a su mamá. Es una pequeña operación que se hace, solo puede ser en los hombres porque es en los genitales del varón. Y resulta que es una pequeña operación, una señal que simbolizaba abandono del mundo, rechazo del mundo y el pecado, y entrega a Jehová. Eso simbolizaba. Pero algunos llegaron a hacer esa práctica como un ritual meritorio. ¿Qué quiere decir ritual meritorio? Que era como un sacramento, tipo sacramento, como que al hacerlo eras salvo. Entonces, si no te hacías la circuncisión, pues no lo eras. ¿Y quién dijo eso? Era una señal de algo que se hace espiritualmente. De hecho, aún en el Antiguo Testamento hay una enseñanza así. Mire cómo dice Deuteronomio, por Dios. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Está en el Pentateuco, en los primeros 5 libros, en la ley. Y mire cómo dice el Deuteronomio 36, ¿lo leen conmigo? Y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea que esa señal en el cuerpo en realidad era un símbolo, una señal de algo espiritual, que si no lo hacías, no importa cuántas circuncisiones te hicieras, nomás se podía hacer una, pero no importaba si podías hacerte más, no valía, porque lo que importaba era la del corazón. Y aquí dice que Dios mismo circuncidó el corazón de todos, o sea, puso la señal del rechazo al mundo y le entrega a Dios. Y Pablo usa textos, no los voy a leer, los voy a dejar pendientes, pero Pablo usa textos ahí para hablar de esa circuncisión espiritual. Yo no soy judío. Los judíos siguen circuncidando a sus hijos y hacen bien, creo que es lo correcto, es su cultura. Y es lo que les ordenó Dios a ellos. Pero la mayoría de los que no son judíos, las familias no circuncidan a sus hijos, aunque en ocasiones se hace por cuestiones médicas y los doctores dicen así. Pero si alguien me pregunta, oiga, si usted está circuncidado, yo le diría, sí, por supuesto. Pero usted no es judío, ¿por qué lo circuncidó sus papás? No fueron mis padres, fue Dios. Porque la conversión es esa circuncisión del corazón. Es el aceptar a Cristo rechazando el mundo. Y Pablo dice, entonces, nosotros los no judíos no tenemos por qué circuncidarnos físicamente, pero si somos cristianos, si hemos aceptado un pacto espiritual en donde renunciamos al mundo y nos entregamos al Señor, eso constituye una circuncisión espiritual. La salvación entonces es un pacto voluntario de entrega a nuestro Señor. Se trata de un asunto espiritual que no depende de un ritual religioso, sino de la voluntad y entrega de nuestra fe. Ahora, Pablo dice, porque eso se lo dijo a los con pensamiento judío, pero ahora se refiere al bautismo.
Y a esto le llamaré la suficiencia de un pacto de muerte y resurrección. Dice Pablo, después de hablar de la circuncisión, dice, y sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y aquí me parece que Pablo está poniendo como equivalente, ahora para nosotros cristianos gentiles, el bautismo, que también es un símbolo. La circuncisión significaba rechazar al mundo y entregarse a Jehová, y el bautismo significa morir al pecado, a la condenación y al mundo, y nacer de nuevo a Cristo. Entonces, es la misma, parecida cosa, es una señal. En este caso es un drama que llevamos a cabo en el bautismo, simbolizando que moría el pecado, a la condenación y al mundo, y nací de nuevo. No me muero ese día, benditos del Señor que no. ¿Cuántos se bautizaron de ustedes en resurrección este pasado año? Se bautizaron, me refiero. Algunos levantaron la mano. ¿Se murieron, hermanos? ¿Y resucitaron? No, eran el mismo, ¿verdad? Salieron igual, nomás mojados. No pasó nada físicamente ahí, pero solo simbolizamos lo que había pasado espiritualmente cuando creímos. Cuando creemos y le entregamos nuestra vida a Jesucristo, morimos al pecado, a la condenación del mundo y nacemos de nuevo. Y ese es el pacto con Dios ahora. Igual que la circuncisión, una persona puede meterse al agua y puede el pastor decir, yo te bautizo en el nombre del Padre y esas cosas, y salir del agua y ser inconversa. O sea, el ritual no hace salva a la persona. Porque es salva a la persona, debe practicar ese ritual, pero no necesariamente lo es. Siempre hay gente que se bautiza creyendo que el bautismo salva. Les he contado a aquella persona, ¿no?, que la estaba metiendo al agua y dijo, Virgen Santa, está muy fría el agua. Ahora no era inconversa, fue una expresión, se le salió. Aquí en nuestra iglesia hay un hermano también que cuando le pregunté, ¿has creído? Me dijo, sí, padre. Yo, está bien, sí soy papá con la ayuda de la Yani, de mi esposa, pero se refería a otra cosa. Y luego cuando salió del agua, le hizo así, dijo, no, ya no, ¿verdad? Se iba a persignar, pero me dio gusto. Se enteró, ya no. Buena cosa, ¿no? Por lo menos supo que ya no hacía falta, porque no hace falta ese tipo de brujerías, porque es de brujerías, por estos pases mágicos, ¿no es cierto? Es la misma cosa. Protejo mi mente, protejo mis oídos, protejo mi boca, mi corazón. No sé si saben esa cosa, si eran como yo católicos antes, pero es un acto así como ritual. Pero él entendió que no estoy diciendo que eran inconversos ellos, pero si hay personas que de repente creen que porque se van a bautizar van a ser salvos y que ahí se les van a salir los pecados. Salen del bautisterio, van a su casa y se dieron cuenta que no se les salió nada, que siguen teniendo mal por dentro, porque no. Entonces el ritual no es una señal de algo que pasa espiritualmente, pero no lo es. Igual el bautismo, igual que la circuncisión. Por eso Pablo enseña estas cosas. El bautismo solo es una señal del compromiso de un cristiano que está dispuesto a morir al pecado, la condenación y el mundo y a resucitar a una nueva vida. Esto incluye entrega y un nuevo nacimiento. De hecho, el bautismo representa algo de Cristo y algo de nosotros. Cuando nos bautizamos, estamos recordando que Cristo murió, fue sepultado. Él había anunciado eso. Si la semilla del trigo no cae a tierra y es sepultada, no habrá salvación. Él cayó a tierra, murió, fue sepultado. El bautismo representa la muerte de Cristo y representa su resurrección. Y por consiguiente representa nuestra muerte al pecado, la condenación del mundo y nuestro nuevo nacimiento a una nueva vida. Y este es un pacto espiritual. La salvación es un pacto que involucra la muerte de nuestro Señor por nosotros e incluye nuestra muerte, involucrando su victoria de resurrección e incluyendo nuestra victoria de vida nueva. Ahora, una cosa más que voy a decir muy rápidamente, la suficiencia de la bendición del perdón. La salvación también es, además de un pacto, es la suficiencia de la bendición del perdón. Les explico, una de las cosas más difíciles que nos acontecen a los seres humanos para entender con respecto a la gracia de Dios es la idea de que el Señor de veras nos haya perdonado siendo tan malos como fuimos. Les pongo un ejemplo que es de la vida real, pero que es tan extremo que estoy seguro que nos ayuda a pensar y meditar en eso. ¿Se acuerdan ustedes el secuestrador aquel horrible que le cortaba a las personas la oreja, dedos, partes del cuerpo para mandar a sus familiares? ¿Se acuerdan de eso? Mal apodado el mochaorejas, malvado, perverso. Cuando lo atraparon, hubo una entrevista de él, salió pública, no sé si la recuerdan. A mí me daba hasta miedo, el tipo así, sin emociones. Y le preguntaron, ¿se arrepiente usted de lo que hizo? Dijo, no me arrepiento de nada. ¿Tiene cargo de conciencia? No, en absoluto. Yo decía, ese tipo se va al infierno más atroz de todos.
No sé si a usted le pasa, pero yo cuando una persona es mala, así fea conmigo, y Dios me dice, ve y predícale, yo digo, no le predico, que se vaya al infierno. Tan mala que, si lo voy yo a salvarle, no, que se refunda en el infierno y que la manden al calabozo más caliente de todos. Perdonen que estoy aquí confesando mis sentimientos y emociones. Pero sí voy a predicarle, siempre he ido a predicarle a cualquiera. Voy a regañadientes, pero voy. Pero digo todo esto para contar lo siguiente. Esa persona que estoy hablando, malvada y perversa, es hermano nuestro el día de hoy. Predique el evangelio en la cárcel. ¿Qué dirán las personas a las que le secuestró un ser querido y lo mató o lo mutiló? ¿Qué van a decir esas personas? No, Señor, no lo puedes perdonar a ese no lo perdones, Señor. Es más, han de estar enojadas con Dios si alguien les dice que esa persona va a irse al cielo. Se nos dificulta creer eso. Se nos dificulta rotundamente creer que una persona malvada, perversa, pueda de veras experimentar perdón. Y el problema es cuando se nos dificulta creer que la persona malvada y perversa, o sea, yo puedo experimentar perdón. Por eso Dios inspiró a Pablo para que hablara de estas cosas como de un pacto. Pero debemos entender que la palabra pacto que Pablo utiliza no tiene que ver con un pacto entre iguales. No es un pinky promise. ¿Así se dice? Pinky promise entre dos amigos. No. El pacto del que habla Pablo y del que habla toda la Biblia, antiguo pacto, nuevo pacto, es el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El pacto de Dios con nosotros no es un pacto entre iguales. Es un pacto testamentario, donde Él, el testador, el dueño de todo, escribe un testamento a favor mío. Y las cláusulas de ese testamento, de ese pacto, Él las puso, yo no. Yo solo puedo decir acepto o no acepto, pero Él puso todo. Luego entonces no depende de mí, no depende de que me comporte yo bien, no depende porque Él no puso esas cláusulas. Él no puso esas cláusulas para todo aquel que cree. ¿Dice así o no dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, hermanos, que cree en Él. No dice que nunca haya hecho nada malo en su vida. Dice para que todo aquel que cree en Él, que dice más, no se pierda, esa es la herencia, sino que tenga vida eterna. Entonces, hermano mío, para que usted y yo podamos entender la suficiencia del perdón, para poderlo entender, entendamos que es asunto de Él, de su gracia. Cuando aconsejo personas, matrimonios, acerca de problemas, cuando hay infidelidad, cosas terribles en el matrimonio, y yo les digo, no hay más que dos sopas aquí: perdón. Hace falta el perdón absoluto. Comenzar de nuevo. Vaya, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, porque estar juntos diciéndose, refiriéndose al asunto y echándose en cara y como perros y gatos, una tercera, cuarta guerra mundial, no vale la pena. Y siempre me dicen algunas personas, como alguna vez una hermana: ¿y entonces qué, pastor? ¿Tengo que vivir como si no hubiera hecho nada? Exactamente, hermana. Eso hace Dios todos los días con usted y conmigo. Cuando le pedimos perdón otra vez y nos arrepentimos y buscamos su rostro en contrición, Él nos perdona y nos trata como si no hubiéramos hecho nada malo. Es más, nos trata como si fuéramos Jesucristo, su Hijo, santos en perfección. Eso dice la Escritura. Se nos dificulta creer en eso, pero la salvación es la suficiencia del perdón absoluto de Dios y debemos entenderlo. Y luego dos ideas más, dice el apóstol Pablo. La salvación es un testamento que Dios ha otorgado y lo único que hemos hecho es aceptarlo por medio de la fe. Debo decir otra cosa. La diferencia entre un pacto entre iguales y un testamento es esta: que para que el testamento se efectúe y la herencia pueda llegar al heredero, hace falta que se muera el testador. Mientras el testador está vivo, el heredero no tiene nada. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Pues eso ya aconteció en la cruz del Calvario. Y entonces la herencia nos ha sido dada por gracia, por medio de la fe. Pero también habla Pablo de la suficiencia de la bendición del perdón en el siguiente sentido. Lean conmigo el versículo 14, hermanos. Anulando, ¿sí está en la pantalla? Leanlo conmigo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. No voy a tardar mucho en eso. Le pedí al hermano José Carlos que hiciera una imagen para que nos ayudara a entender eso. Resulta que había un acta espiritualmente hablando, un acta de
de condena, una resolución del juez y de los señores del jurado del universo. Y la resolución, la sentencia respecto a mi vida era culpable de todos los delitos que se le imputan. Y en la palabra griega que Pablo utiliza para referirse al acta, se refiere a un autógrafo. Es decir, esa acta tiene mi firma. Como que me comprometí con algo, como que empeñé algo, mi casa o lo que sea, y tiene mi firma. ¿Cómo me quito eso? ¿Cómo digo, no, yo no le entregué mi casa? ¿Cómo se llama eso que damos al banco? ¿Cómo se llama eso? La hipotequé. No, yo no la hipotequé, ahí está mi firma, por Dios. Y mandan traer a ¿cómo se llama esos que investigan las letras, las firmas? Grafólogo, y dice, sí, si es de él, se le nota. Ahí están sus 3 cruces, porque yo firmo con un Monte Calvario y 3 cruces, no sé si han visto mi firma. Ahí están su Monte Calvario y sus 3 cruces. Es su firma, es mía, todo apunta a que yo estoy bajo condenación. Anulando la acta de decretos autógrafa que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Fue pagada y destruida para siempre en la cruz del Calvario. Eso es a lo que se refiere a Jesús cuando dijo consumado es. Que no venga ningún insolente a decirnos que hay que hacer alguna otra cosa que creer en Cristo y confiar en su gracia para ser salvos. Que no venga, ni se le ocurra a ningún ignorante decir que esa maravillosa salvación se puede perder. Por favor, después de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, ¿cómo se te ocurre decir que eso se puede perder si no depende de mí, dependió de Él? La salvación es un perdón conseguido con sangre y muerte. La única forma correcta de responder a eso es viviendo con gratitud, pasión y santidad. Y por último, la suficiencia de la más grande victoria. Lean conmigo el versículo 15, que es impresionantemente gráfico, pero creo que debo explicarlo. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué figura más gloriosa y extraordinaria. En aquella época hubo momentos como este, les cuento. Un país es gobernado por otro. Eso sucedía muy a menudo, pero voy a explicar el de un ejemplo. Un país está siendo sojuzgado por otro. Este imperio los tiene sometidos, pero se levantan en armas y combaten contra aquel imperio y lo vencen. Destruyen sus fortalezas y se liberan de ellos y capturan a su rey o su emperador y a su general. Y los traen amarrados, golpeados, desnudos para avergonzarlos. Y entran victoriosos a su ciudad. Y en la ciudad se hace un desfile. Toda la gente del pueblo sale y hacen una valla como el 20 de noviembre. Y viene el general y el rey cabalgando. Y detrás de ellos vienen los vencidos, los que los oprimían, humillados, golpeados, con cadenas. Y la gente de la ciudad, sabiendo quiénes son los que los tenían bajo humillación a ellos, les lanzan gritos y piedras y frutas podridas y verduras podridas. Es grotesco eso, pero eso pasó muchas veces en el mundo, muchas veces. Hay escritos que hablan de estas cosas que pasaron en el mundo. Es Pablo, con su mente tan gráfica y tan llena de imaginación, para ilustrarnos la gran victoria que es la salvación, para ayudarnos a entender que no hace falta nada más, pone esta palabra aquí. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Usted y yo no entendemos ni papa qué es eso, pero una persona de Colosas de aquella época sabía lo que significaba eso, porque es probable que lo habían vivido o lo habían oído de que había sucedido en tal lugar. Le pedí a José Carlos que hiciera un dibujo al respecto. Y puso ahí unos personajes medio diabólicos, porque aquello de los maestros falsos hablaban de los poderes, hablaban de ángeles, y regularmente eran ángeles caídos que gobernaban el mundo, y nuestro Señor triunfando sobre nosotros. Ya lo pueden quitar, por favor. Hermanos míos, la salvación es la más grande victoria jamás lograda en todo el universo. Nadie ha ganado jamás una victoria tan grande como la que ganó Jesús por nosotros. No podemos dudar de que tenemos un único y suficiente Salvador personal y que no hace falta nada más. No podemos dudar de que tenemos una única y suficiente salvación, todos nosotros. Y para terminar, tengo otra ilustración que darles. Tengo un desafío a vivir la suficiencia de nuestra salvación, y para eso escribí la ilustración y le pedí al hermano Josh que la ilustrara con imágenes, porque esta es una historia de la vida real. Escuchen por favor esta historia. Un niño pequeño experimentó burlas de sus compañeros.
porque comenzó a decir que Superman era su tío. Incluso la maestra y autoridades de la escuela hablaron con el niño para pedirle que dejara esa fantasía y que dijera la verdad. Pero mientras más se le preguntaban, él aseguraba que Superman era su tío. Fue necesario que la mamá interviniera y diera una explicación. Pero para acabar con las burlas, le pidió a su hermano que pasara por su sobrino. Y da la casualidad que su hermano es Henry Cavill, el actual Superman. Cuando el niño estuvo frente a la maestra, con gran seguridad, puso sus manos en la cintura y dijo: ¡Se los dije! Su cara y su actitud son impresionantes cuando camina al lado de su tío, el actual Superman. Después de saber lo que nuestro único y suficiente Salvador personal, el Señor Jesús, hizo por nosotros, podemos decir que somos amigos del verdadero Superman. Y nadie debería dudarlo. ¿Se acuerdan cuando de niños peleábamos? O no sé si en las épocas más recientes no era así, pero en mi época sí era así, que peleábamos presumiendo de quiénes eran nuestros parientes. Mi papá es bombero, puede mojar al tuyo, ¿no? Pero mi papá es policía y lo puede meter a la cárcel por andar usando la manguera en donde no debe. Pero el mío es no sé qué. El que sí nos ganaba es el que decía, el mío es narco, y les dan la torre a todos. Sí, tiene razón. Con eso tenía uno, ¿no? Pero no sé qué presumía usted de chico. ¿Pero qué cree? Eso sigue siendo vigente ya de grandes. Los músicos de nuestra iglesia, mi hijo entre ellos y otros músicos, me cuentan que cuando se juntan con otros músicos así, esa es la presunción. ¿Con quién has tocado? Yo toqué con fulano y yo toqué con perengano. Es como una presunción y no hay problema, no hay problema con eso. Sí se vale presumir de las relaciones que tienes y demás, pero ¿cuál sería la más grande presunción que podemos hacer en el mundo? Mi mejor amigo es Superman, el super de veras, el Dios hecho carne, el super humano que vino a salvarme. Es mi mejor amigo, hablo con él todos los días, me acompaña donde voy. Cuando estoy triste en la noche y no puedo dormir, ¿qué creen? Ahí está conmigo. Le llamo y de instante llega y me ayuda. Cuando sufro descalabros en la vida, cuando sufro dolores, duelos, tristezas, ¿qué creen? Él está ahí, me abraza, me da su mano, me ayuda a soportar lo que sea. Es mi mejor amigo, es la persona más cercana que tengo. Y si no me lo crees, un día te voy a poder decir, te lo dije. Me encanta ese niño, me encanta su cara de felicidad. Mi tío es Superman. Superman es mi tío. Lo creían loco, se burlaban de él, y que llegue el mentado ese. Digo, está carita el chavo, ya con eso tenía para pantallar a todos, pero no es cierto así. Pero ese es Superman de ahora. Cualquiera sabe que ese es Superman. Imagínense los niños, la envidiota. No necesito causarle envidia a nadie. Lo único que necesito es ser consciente de quién me acompaña. Si ese niño está orgulloso de su tío Superman, no, hombre, usted y yo tenemos todo para andar en la vida, victoriosos a pesar de las derrotas, alegres a pesar de los dolores y tristezas, firmes y esforzados y apasionados para vivir a pesar de los fracasos y las circunstancias difíciles. Porque, oigan, por Dios, no es cualquiera el que nos acompaña, no es cualquiera el que está a nuestro lado. Eso quería Pablo con todo su corazón, hacer entender a los colosenses para que no se dejaran engañar, secuestrar, esclavizar por las ideas populares, de la ciencia, de la filosofía callejera o la filosofía de esos supuestos maestros. Pablo quería liberarlos. Si no hubiese ganado la victoria, el día de hoy no habría cristianismo. Habría todo lo que hay, esas religiones que se dicen cristianas, que no son cristianas, que siguen creyendo en rituales, en sacramentos, en obras, que siguen creyendo en eso, porque analice usted, todas las demás religiones que existen, algunas que se llaman cristianas, todas están basadas en el esfuerzo humano, en lo que tenemos que hacer nosotros. La única fe verdadera es la que usted y yo creemos, que no es por nuestro esfuerzo, es por su gracia. Él despojó de su poder a los poderes que nos tenían sujetos, los avergonzó. En esa metáfora es hermosa, para darnos una tremenda victoria. Y no se imagine usted tirándoles piedras a esos poderes, no hace falta. Ya los derrotó, pobres de ellos. La gente que se la pasa echándole porras al diablo. ¿Qué es que el diablo esto? Que por Dios fue derrotado y avergonzado en la cruz del Calvario. Cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario, los poderes del mal creían que estaban venciendo al Señor y no se daban cuenta que con su muerte en la cruz estaba triunfando.
sobre ellos, destruyéndolos por completo para darnos salvación y vida eterna. La promesa del Génesis 3:15, y él te herirá, su simiente te herirá en la cabeza, le dijo a la serpiente, estaba aconteciendo en el Calvario y nos trajo victoria. Eso es salvación, hermano. Y eso es salvación completa, total, suficiente. Por favor, que nadie venga a engañarlo a usted con otra cosa. Vivamos esa verdad. Vamos a orar. Pero tengo una pregunta. ¿Alguien aquí necesita a Cristo? ¿Alguien aquí ahora que entiende lo que es la verdadera salvación le gustaría entregar su vida a Jesucristo? Hágalo ahora mismo. Ahí en su corazón, dígale a Cristo: Señor, ven a mi vida. Sálvame, perdóname. Señor Santo, bendice a mis hermanos y mis hermanas. Bendícenos a todos, Señor. Gracias por tu amor. Permítenos vivir, Señor, a plenitud esta salvación tan grande. Y ayúdanos, Señor, a compartirla con otros. Perdónanos cuando nos dejamos influir y secuestrar por ideologías del mundo. Perdónanos, Dios. Ayúdanos a creer en tu evangelio puro, sencillo, claro, poderoso, total, pleno. Esa salvación tan grande, suficiente que nos has dado. Y también te pido, Señor, si hay alguien aquí que necesita salvación, que hoy mismo pueda experimentarla creyendo en ti con todo su corazón. Sigan orando, mis hermanos. Y tengo una pregunta entonces. Usted que reconoce que necesita entregar su vida a Jesucristo y que entiende que la salvación depende de Él, no de usted, no de sus obras, y quiere decirle al Señor: Señor, si así es, entonces te entrego lo que soy. Ven a mi vida, ven a vivir en mí, Señor. Lléname de esa plenitud tuya. Quiero creer en ti, quiero caminar contigo. Si le quieres decir eso, hermano, amigo, por favor, díselo y házmelo saber levantando tu mano en tu lugar, porque quiero orar por los que toman esta decisión. Hay alguien que toma esta decisión. Dios le bendiga, señorita. Dios le bendiga, señor. Dios le bendiga, lo felicito. ¿Alguien más toma esa decisión? Levante su mano y permanezca ahí un ratito, porque como está muy... Dios le bendiga, señora o señorita, joven. Si alguien más toma esa decisión, hágamelo saber, levantando su mano, y para orar por usted. ¿Alguien más toma esta decisión? Dios te bendiga. Dios le bendiga, señora. Gracias a Dios por usted. Dios le bendiga. También aquí cerca, Dios te bendiga, varón, también. Gracias a Dios por ustedes. Vamos a orar. Si alguien más por última vez, Dios le bendiga, señor, joven. Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga aquí también. Vamos a orar, y a todos los que levantaron su mano les pido un favor: pónganse de pie en su sitio, solamente ahí en su sitio. Pónganse de pie. Quiero orar por ustedes, pero quiero que estén de pie para que así manifiesten su decisión y yo pueda orar por ustedes también. Hay algunos ya de pie, pero si alguien más de los que levantó su mano toma esta decisión, póngase de pie ahora mismo, por favor. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Incluso algunos que no había visto y ahora están de pie, los felicito de todo corazón. Vamos a orar. Señor Santo, ponga en tus manos a estos nuevos hermanos, bendíceles, Dios. Ayúdales a experimentar tu salvación, esa, Señor, esa que no se basa en rituales, ni en obras, ni en cierto conocimiento misterioso, sino en ti, en tu gracia y en la fe. Esa fe sencilla del corazón de cada ser humano que te dice: sí, Señor, creo en ti. Ellos están haciendo eso, Señor, ahora mismo. Bendíceles, por favor, entra a sus vidas y permítenos, Señor, como iglesia, ser útiles en tus manos para ayudarles, Señor, a aprender a crecer en ti. Señor Santo, los pongo en tus manos. Son jóvenes, adultos, hombres y mujeres. Te pido que los bendigas, Dios, y que nos uses para su crecimiento. Y gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén.